¿Qué va a pasar en el 2010? ¿Qué papel vamos a jugar individualmente en el 2010? ¿Cómo va a ser nuestra iglesia en el 2010? Y a mí me gustaría más que un sermón tener como una conversación, pero quisiera hoy sentar algunas bases que nos pueden ayudar a desarrollar lo que nosotros queremos ser y hacer a partir de hoy. ¿Dónde vamos a estar dentro del plan de Dios para los próximos años? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser su aporte al desarrollo del plan de Dios en esta ciudad de La Habana, en esta parte de La Habana Vieja, en este barrio, con los vecinos que están a su alrededor? ¿Cuál va a ser su aporte al plan de Dios para nuestro país? Vamos a orar un instante. Señor, te hemos agradecido por la profundidad de la salvación, porque nos has querido dar un regalo precioso y estamos contentos con que has completado nuestra salvación. En Jesucristo estamos completos. Aunque luchamos todos los días con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestras necesidades, pero la promesa tuya es incondicional. Y gracias te damos porque la salvación ha llegado hasta nosotros y nos ha rescatado. Y gracias por el deseo que pones en nosotros de ser elementos vivos en tu visión. Ahora, Señor, que vamos a empezar a hablar sobre este tema, te ruego que nos animes, nos ayudes, nos bendigas. Por Cristo Jesús. Amén. Hay un versículo que quisiéramos desarrollar, o sea, solamente quisiera que ustedes tuvieran en su mente hoy. Lucas 10, versículo 2. Lucas 10, el versículo 2. Y esta es una forma muy extraña que Jesús tuvo de animar a 70 discípulos. Creo que yo lo hubiera hecho diferente. Yo hubiera hecho una gran fiesta y hubiéramos hecho un cake o un puerco asado aquí en Cuba. Qué rico. Y hubiéramos invitado a estos 70 discípulos y les hubiera dicho: ustedes son la gente que va a cambiar el mundo. Ustedes son las personas que van a hacer que las vidas de otras personas sean diferentes. Quizás les hubiera comprado un celular, les hubiera dado una computadora, equipar a la gente para la obra del ministerio. Ustedes son los importantes. Pero Jesús hizo otra cosa. Él les dijo: la verdad, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. En otras palabras, ustedes no son suficientes. Ustedes no son suficientes. No son ustedes los que hacen la obra. La mies es muy grande. El mundo es muy grande. Hay muchas personas que tienen que escuchar el plan de salvación y ustedes no lo van a hacer porque ustedes son pocos. Pero Jesús no terminó ahí. Dijo todavía más: por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Y hay muchas cosas dentro del plan de secuencia de sermones durante estos próximos domingos y más allá. Está a tratar en detalles este capítulo 10 de Lucas, pero miren lo que Jesús dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nosotros pensamos que el diablo es el dueño del mundo. Y Jesús está diciendo aquí, la mies, ¿de quién es? Es su mies. Los obreros son sus obreros. Los cristianos son sus cristianos. Quería comenzar con esta idea porque nada podemos desarrollar en el mundo, nada podemos hacer si no contamos con la presencia y la dirección de nuestro Dios. Nada podemos desarrollar, no podemos enfocarnos en el futuro, no podemos pensar qué va a pasar 2010, qué va a hacer de nuestra iglesia en los próximos años si no entendemos que somos su pertenencia. Nosotros no somos capaces en nosotros mismos. Nuestras estrategias no son suficientes. Hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál va a ser entonces nuestra visión para el futuro? Quisiera sentar algunas bases. En primer lugar, definir una visión es una habilidad que Dios nos ha dado para ver aquellas cosas que todavía no son, pero que están convirtiéndose en una realidad. Walt Disney murió después, o sea, antes de que se terminara el gran parque de Walt Disney World. Y a su esposa, el día que inauguraron el primer parque, invitaron a su esposa. Y el presentador dijo, qué lástima que Walt Disney no está aquí. Y la esposa dijo, pues el propósito era que él viera lo que se había hecho después de su muerte. Y la esposa de Walt Disney dijo, no te preocupes, él vio esto antes que se hiciera. Qué interesante. Y la visión es parte de ver las cosas que todavía no son. Todavía no son una realidad, pero ahí están. Son parte de los sueños. Son parte de los anhelos. De qué queremos lograr y cómo nosotros podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar. La primera cosa que nos dimos cuenta cuando vinimos aquí la primera vez, yo me senté en una esquinita allí, por ahí cerca de donde está Esteban, y Esteban estaba predicando sobre Juan 3:16. Y me sentí como animado en ver que se estaba predicando carne. Señor, y así dije, Señor, ¿qué vas a hacer con esta iglesia en los próximos años? Ni remota estaba la idea, no existía la idea de que nosotros íbamos a estar por aquí. Mirando el techo, después de algunos meses de trabajo fuerte, pues no para mí, pero para los que trabajaban, pero pidiendo al Señor, permite que este edificio sea más que cabilla, concreto, ladrillo, luces. ¿Por qué arreglamos el techo? Todavía nos queda otra etapa, que es techar la terraza. Pepe sigue trabajando en el asunto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué pintar? ¿Por qué embellecer el lugar? ¿Por qué armamos un arbolito en
Navidad. Tenemos que empezar a ver las cosas que Dios quiere hacer. Ahora mismo, hazte esa pregunta: Señor, ¿qué quieres hacer? En mí, a través de mí, siempre hay alguien que te va a seguir. Alguien va a seguir tus huellas. Conforme nosotros seguimos las huellas de Cristo, alguien va a seguir tus huellas. Alguien siempre va a ayudar. Pero esa es la visión, es la habilidad que Dios da de ver las cosas que todavía no están. Son los anhelos profundos del alma. Quizás no vamos a terminar hoy, obviamente. Pero espero que al terminar hoy nos sintamos más animados para continuar en este desarrollo. La visión de una iglesia determina la dirección y existencia de todos sus ministerios. Comienza cuando usted se siente insatisfecho con las cosas que ven, con las cosas que están. Usted ve un futuro mejor. Conversaba con un pastor hace unos días y le preguntaba: ¿cómo está tu iglesia? Y me dijo: bien, estable. Bueno, estable significa muchas cosas, pero en términos de una iglesia dinámica, cuando hablamos de una iglesia estable, es una iglesia muerta, porque está estable, no se desarrolla, no tiene problemas para resolver, no tiene crisis para superarla. Es una iglesia estable. Llegamos hasta cierto punto y aquí terminó nuestra función con la sociedad, nuestra función con nosotros mismos. Estamos estables. ¡Qué bueno! No tenemos problema, estamos estables. Nuestra visión tiene que ser parte de las cosas que nos inquietan. Una palabra que pudiera ser muy desafiante es la palabra cambios. ¿Qué cosas yo tengo que hacer en mi propia vida que motive a que la iglesia sea diferente? Ahora, es muy común que nosotros culpemos a los líderes. Es fácil. Pero ¿cómo yo soy parte? ¿Cómo puedo ser parte? ¿Cómo tú puedes ser parte de las cosas que hay que hacer en la iglesia? De los cambios que hay que hacer en la iglesia. ¿Por qué hablamos de cambio? ¿Y dónde está el peligro de hablar de cambios? He dicho muchas veces, con mucho orgullo, que cada vez que me paro aquí para predicar, veo lingotes de oro que todavía no se han pulido. Y eso lo digo con orgullo. Lingotes de oro que todavía no se han pulido. ¿Hay alguna cosa que te hace sentir insatisfecho? Esa es una muestra que Dios te está hablando. En tercer lugar, tener visión es asunto de fe. Hay que lidiar con las cosas que todavía no se ven en forma concreta. Y una vez hice el comentario aquí: ¿cómo se vería esta cuadra si todas las fachadas de las casas de esta cuadra estarían pintadas? Es parte de un deseo. ¿Cómo se vería la cuadra si la calle estuviera asfaltada y todas las fachadas de las casas estuvieran pintadas? Piense qué efecto eso va a producir entre la gente que pasa por esta cuadra. Yo no sé si se va a dar. Esa es una cuestión
Señor, por fe lo podemos creer, lo podemos decir, lo podemos pensar. Bueno, menos mal que no soy yo el único loco. Alguien me dijo, ¿cuánto costaría pintar todas estas casas? Y yo le dije, ¿en qué estás pensando? Bueno, en buscar dinero para pintar todas las casas. ¿Cómo es que Dios nos ha habilitado con esta fe de ver que cosas pueden ser posibles, aun cuando no existen? Cuando se estuvo instalando el audio, alguien dijo, ¿qué vas a hacer con esas torres que están aquí? Esas bocinas blancas que están ahí. Yo le dije, me gustaría ponerlas abajo y en otras partes, porque el día que aquí no quepamos, la gente se tiene que ubicar ahí abajo y tienen que escuchar. Y con una cámara y un proyector participan perfectamente del culto. Todo el mundo dice ojalá. Esas son las cosas que nos tienen que inquietar. Hace algunos domingos mi hermano estaba ahí abajo y cuando me saludó me dijo, pastor, tenemos que crecer. Hermano, ¿tenemos fe para eso? Una visión es un cuadro desafiante y claro del futuro, de lo que nosotros queremos, hasta dónde nosotros queremos llegar. Ahí en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. La palabra extravía es la que se utilizaba para cuando un caballo se desboca. Cuando un caballo se desboca, no sabe cómo parar. Está loco, choca, se mata. Cuando no hay visión, el pueblo es como un caballo desbocado. No sabe a dónde ir. Hay cosas que nosotros tenemos que tener bien claras en nuestro proceso de desarrollo como iglesia. Parte de nuestra herencia cristiana, como una denominación de los Pinos Nuevos, hay tres elementos que son pilares en nuestra convención, en nuestra historia. Uno es que hemos sido agresivos con el evangelismo, muy agresivos con el evangelismo. Y nuestra historia está cargada de muchos recuerdos de personas que fueron agresivas con el evangelismo. También la preparación de líderes. Y volviendo a lo de evangelismo, muchas veces nosotros pensamos que evangelismo es un programa que tenemos que desarrollar. Y en la convención tenemos un programa de evangelismo. Y ese programa de evangelismo está desarrollando toda una estrategia evangelística para 2010. Algo de lo cual nosotros queremos participar. Pero el evangelismo es mucho más que un programa. Evangelismo es compartir una experiencia de la vida. Una experiencia de la vida. No es una actividad. La actividad tiene que ser parte de un proceso. Pero el evangelismo es la parte cotidiana de la vida. ¿Y cuántas veces ustedes lo han escuchado decir? ¿Cómo la gente nos ve? ¿En qué sentido los cristianos son diferentes a la gente del mundo? ¿Qué pasa cuando un cristiano está pasando por la calle? ¿O qué debería pasar? Nuestra realidad es evangelística. Pero nuestra realidad es también preparación de líderes. Nos gustaría a partir de enero tener
una clase con líderes. Y la pregunta que todos ustedes se van a hacer: ¿y quiénes son los líderes? Para allá vamos. Pero nos gustaría, después de enero, empezar una clase con líderes. Si no aseguramos un liderazgo fuerte, sólido, no vamos a asegurar una iglesia sólida y que se reproduzca. Entonces tenemos que empezar por nosotros. ¿Dónde están los futuros líderes de esta iglesia? Parte están aquí, pero los otros no han llegado. Están todavía pasando por ahí por la calle, o quizás hay alguno que esté bebiendo ahora, o quizás alguno que esté haciendo cualquier cosa. Todavía el evangelio no lo ha vuelto loco. Posiblemente todavía no ha llegado. Pero los que están aquí, tenemos que empezar a formar el liderazgo que está aquí. Entonces prepárense, porque a partir de enero vamos a tener algunas de estas cosas. Me preocupa que jóvenes no se hayan bautizado. Tenemos una clase de bautismo, por cierto. Hoy fue la segunda clase. Todavía hay oportunidad para la semana que viene, porque quisiéramos antes que se termine el año tener bautizos aquí en la iglesia. Esa es parte de la vida de la iglesia. Es parte de la vida cotidiana de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, bautizar a una persona es parte de la vida de la iglesia. Tener un servicio de Santa Cena es parte de la vida de la iglesia. Nosotros hemos puesto en un peldaño tan alto la cuestión de la Santa Cena y del bautizo, que pensamos que tenemos que ser perfectos para bautizarnos. Y no es así. El bautismo, como parte de nuestro proceso de discipulado, aprendemos cómo es que el Señor nos puede cambiar. Así que anímense, jóvenes, y quienes no son tan jóvenes y quisieran ser jóvenes. Y el otro tema con el que quiero cerrar: ¿cómo fundar nuevas iglesias desde aquí? ¿Dónde estarán nuestros misioneros? ¿Dónde estarán las personas que van a abrir sus casas para discipulado, estudio bíblico, oración? Heme aquí, Señor. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Somos el pueblo de Dios que Dios ha escogido para reflejar su palabra en este lugar. Hermanos, hagámonos uno solo, para llevar adelante el plan que Dios quiere desarrollar con nuestra iglesia. Seamos parte del fundamento que Dios quiere poner para el desarrollo posterior de esta congregación. Veamos las cosas que hoy son imposibles. Veamos las cosas que hoy son imposibles como posibles. Somos muy importantes para Dios desarrollar su plan aquí en la tierra. Y cuenta con nosotros, contigo y conmigo, para desarrollar ese plan. Espero que al salir de aquí el Señor nos empiece a decir qué vamos a hacer, y como empecé hoy, cuál va a ser tu aporte al plan de Dios a partir de hoy.